hemos hablado nosotros del proceso administrativo en términos generales, los modelos, el enfoque, los distintos enfoques, el enfoque científico, el enfoque moderno. Entonces, pero de alguna manera vamos a cubrir en lo formal las distintas etapas que hay dentro de un proceso de administración. Eso se llama proceso administrativo. Ese es el foco de lo que vamos a ver a continuación. Y este proceso administrativo, de alguna manera, va a contemplar, en realidad en algunos autores salen 4 fases, es lo más tradicional, otros autores hablan de 5 fases. Nosotros vamos a explicar 5 fases, que está basada en el proceso administrativo de un autor que es Kuntz. A propósito, me acordé, en los apuntes donde está explicado lo que vamos a hacer hoy día, 3 y 4 de julio, al final puse una bibliografía de gestión de calidad, ¿no? Para la semana, las clases anteriores me habían preguntado libros, ¿no es cierto?, de gestión de calidad y les había dicho que les iba a colocar ahí algunos textos sugeridos. Así que véanlo, también hay unas páginas web que pueden ser que les pueden ser de interés. Bien, entonces hablábamos de que ahí, denme un minuto que darle el pase a un estudiante que está llegando. Denme un segundo. Ahí estamos. Entonces, tenemos acá que no hay un consenso claro en términos de las distintas fases o una fase que todos los autores hablen de las mismas fases de la administración, del proceso administrativo. Entonces, yo voy a tomar estas que de alguna manera están sacadas de Kuntz, que es un autor que habla de la administración de empresas, en la bibliografía del libro, que habla de 5 etapas, 5 fases dentro del proceso administrativo. Cada una de estas fases tiene sus herramientas, así como nosotros en algún momento vimos las herramientas para analizar el contexto organizacional, el entorno de la empresa, del ambiente, principalmente el ambiente externo a través del análisis PESTA o PESTEL, y también el interno y el externo con el FODA, por ejemplo, que eran 2 elementos importantes. Entonces tenemos acá estas 5 fases. La fase de planificación, que apunta al qué hacer dentro de la empresa. Tenemos la fase de cómo hacerlo, la organización, ese es el nombre que recibe. Después tenemos la integración de personal, o sea, primero, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo hago? Organizo. ¿Con quién lo hago? ¿Quién lo hace? ¿Qué es la integración de personal? Después hacerlo, o sea, dirigir a las personas para que hagan lo que yo estoy planificando. Y la etapa de control. La etapa de 21 control horas. Que apunta a hacerlo. Entonces, son las fases que se van nombrando, o sea, se van ejecutando de manera permanente. ¿No? De manera permanente. Entonces, tenemos aquí otra, como les decía yo, que no hay un consenso en esta fase. Esta otra habla de 4 solamente. Habla de 4. Planificación, organización, dirección y control. O sea, deja fuera lo que es la parte integración de personal, que es la parte adicional que está aquí. Pero en general, no es que no exista, ojo, no es que no exista. La integración de personal la podemos contemplar acá en lo que es organización. ¿Con qué recursos voy a alcanzar los objetivos? Entonces, eso para que lo tengan claro. O sea, aquí no hay algo que uno diga, mire, son 4 fases en el proceso administrativo, otro va a decir son 5, pero en general estas son como las que más se repiten. Entonces tenemos la planificación. Aquí uno decide qué quiere hacer, cuáles son los objetivos de la organización, cómo lo voy a hacer. Viene en la etapa de organización, los recursos, con qué lo voy a hacer. Hacerlo, que era la parte de dirección, de definir cargos, ¿no es cierto? Tiene toda la fase de liderazgo. Y finalmente vamos a controlar, a tratar de verificar que efectivamente se haya hecho lo que se planificó. Esto es como cuando uno en sus hogares probablemente alguien planifica
hacer una obra menor en una extensión, un dormitorio, un segundo piso, no sé, mejorar un jardín. Entonces uno planifica, ¿eh? Uno planifica, dice ya, bueno, ¿con qué recursos lo vamos a hacer? Si vamos a contratar a alguien externo, lo voy a hacer yo, lo vamos a hacer en familia, y después hay que empezar a hacerlo. Entonces ahí hay la parte de dirección, ¿eh? Y ya tú te vas a encargar de esto, esta otra persona, dirigimos. Y después vamos controlando. ¿Eh? Si yo dije que me iba a demorar el fin de semana, si lo logro cumplir en esa cantidad de horas, entonces tengo que ir verificando si yo lo ejecuto dentro de la etapa de planificación. Entonces vamos a revisar cada uno de estos aspectos. Aquí fíjense que hay otra estructura: planificación, organización, dirección, coordinación, coordinación, que es muy parecido, a veces bueno, se confunde a lo que es organización. Organización viene siendo la estructura, ¿eh? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y la coordinación en este caso es una parte de interactuar entre los distintos participantes. Pero hay elementos que siempre van a estar presentes: planificar, dirigir, controlar, se fijan, organizar. Son 4 de los elementos que se repiten en estos distintos modelos, llamémoslos así, fases que aparecen en la literatura. Entonces vamos a ir hablando, vamos a ir describiendo algunos de ellos. La fase de planificación, esto se ve en un área, en una sección en general que uno estudia, que se llama planificación estratégica. La planificación. En la administración, uno generalmente se planifica, ¿eh? En cualquier área en donde uno trabaje hay que tener una planificación que puede ser una planificación de corto plazo, puede ser de mediano plazo, puede ser de largo plazo. Así que de esto se desprenden algunas herramientas, ¿no? O sea, lo que uno busca con esto es tratar de anticiparse. Hoy día nadie puede decir que nos pilló de sorpresa, o sea, todo el mundo, o sea, nadie puede decir que se anticipó, ¿no? a esto, ¿no? O sea, todo nos pilló de sorpresa, no estábamos preparados, ¿no? Por lo tanto genera un problema no menor en las organizaciones, ¿no? Así que hay que tener bastante cuidado. Ayer o antes de ayer salió una noticia de otra pandemia, otro virus que había que tener cuidado. Yo, en realidad ya decía con cierta tranquilidad, bueno, ahora sí que vamos a estar preparados. Si es que viene en el futuro, no a lo mejor cada 100 años, a lo mejor en menos tiempo, vamos a tener que empezar a vivir mucho más preparados para este tipo de situaciones. Entonces, creo que eso de alguna manera hay que verlo desde el punto de vista positivo. O sea, vamos a poder enfrentar adecuadamente y no actualmente que en general a nivel mundial a todos nos pilla de sorpresa y hemos ido probando en el camino de alguna manera planes de acción. Entonces tenemos definir objetivos, a dónde queremos llegar, definir acciones que yo tengo que tomar. Aquí uno va definiendo, no estamos ejecutando nada. ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Con qué recursos? ¿Cuáles van a ser los plazos? Las metas, ¿no? Entonces, aquí, dentro de estos procesos o subprocesos del área de planificación, uno puede hacer diagnóstico, un poco lo que decían, por ejemplo, con el análisis PESTEL o PEST, el FODA. Son herramientas que uno utiliza acá, en etapas de planificación. Hay herramientas también de generar pronósticos, ¿no? Priorizar también, priorizar cuáles van a ser las acciones. Entonces, definimos objetivos, definimos metas en esta fase de planificar. Y como bien decía, o sea, esto uno lo ve en planificación estratégica, perdón, y está el concepto de estrategia. Estrategia, nomás, cuando uno estudia estrategia básica, digamos, aparece este texto, El arte de la guerra de Sun Tzu, y que tiene un montón de citas dentro de eso, y en general esto viene bueno, el libro se llama El arte de la guerra. La estrategia normalmente aparece de las instituciones militares. De las instituciones militares, estaba mirando acá al lado que ese libro lo tengo por acá,
tiene ahí Sun Tzu, ¿no? Aquí está el arte de la guerra, tiene ahí letras hasta en chino. Fue un regalo familiar. Y está lleno de citas este texto de Sun Tzu. Habla de los estados combatientes, eh, no sé, por cómo hacer la guerra. Es bien interesante, estrategia ofensiva. Entonces, de estos textos nace elementos de planificación estratégica. Entonces, la palabra estrategia viene asociado a dirigir un ejército, por ejemplo, estratos, ¿no? Y hay una definición también clásica que apunta a cuáles son los principales planes para alcanzar objetivos, ¿no? Para alcanzar objetivos. Eh, Obviamente, en este caso, enfocado a los negocios, ¿no? A lo que queremos hacer. Entonces, hablamos de estrategia como un plan de decisiones que es coherente, que está unificado y que da respuesta y aquí viene, por ejemplo, el FODA nuestro. ¿Se acuerdan cuando uno hacía el FODA y decía, bueno, ¿cuáles son las estrategias? Maximizar las oportunidades, minimizar las amenazas, minimizar las debilidades. Así que ahí, conversando, ¿no es cierto?, en la semana hay un par de grupos que están usando el FODA como parte del trabajo. Y yo les decía, bueno, acuérdense que el FODA no basta con hacer los 4 cuadrantes de fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas. El FODA tiene que dar resultados a ciertas estrategias. Tampoco nos va a generar todas las estrategias, porque yo podría tomar, acuérdense que son maximizar fortaleza, maximizar oportunidades, viene siendo una estrategia, maximizar oportunidades, minimizar debilidades es otra, entonces cada cuadrante da a distintas estrategias. Entonces, las organizaciones no pueden hacerlas todas, tienen que priorizar. Y tienen que priorizar en base al plazo, estrategias de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Tienen que priorizar en base a las urgencias que tengan. Tienen que priorizar en base a los recursos también con los que cuenten. A veces hay estrategias que requieren inversiones importantes. Entonces, con eso, decir, bueno, si no están los recursos, vamos a tener que priorizar aquellas estrategias que requieren menos recursos. Menos recursos. Y ahí uno va viendo y haciendo lo que se llama un plan estratégico, en el cual la organización tiene que siempre estar fijándose en ese plan estratégico. Si vamos a ampliar, si vamos a crecer, si queremos llegar a otro mercado, queremos captar más clientes, queremos disminuir los costos. Entonces, siempre mirando esa estrategia. Si una empresa no tiene un plan estratégico, uno no sabe para dónde va. O sea, deberían tener un plan estratégico. ¿Cuáles son los ejes estratégicos? Y ahí, por ejemplo, hay un cuestionamiento que uno se hace cuando uno trabaja en una organización. Bueno, ¿cómo aporto yo en mi día a día, en mi labor, al plan estratégico de la compañía? ¿En dónde está ese plan estratégico? Los planes estratégicos generalmente son a 4 años, 5 años, y se van renovando, se van revisando. Se revisan anualmente para hacer esta parte del control y generalmente se reconstruye, o sea, se generan nuevos planes estratégicos cada 4, cada 5 años, que son más o menos los plazos que las organizaciones generan su planificación. Hay distintos niveles de planificación. Aquí ustedes pueden ver que tenemos un nivel de decisiones estratégicos. Este es el tradicional plan que uno lo puede ir renovando cada 5 años. O sea, vamos a hacer el plan estratégico del año 2020 al año 2024, o del año 2021 al año 2025. Se juntan las organizaciones, invitan a informantes claves dentro de la empresa y se generan las estrategias. Las estrategias. Después esas estrategias empiezan a bajar. Entonces empiezan a bajar a niveles de negocio. O sea, ¿cómo yo voy a llegar, si quiero ser el número 1, ¿no es cierto?, en costo? Bueno, ¿cómo va a aportar el área de producción o el área de operaciones? ¿Cómo aporta el área de abastecimiento? Entonces, asegurar de alguna manera que las áreas también empiecen a aportar. Y de ahí ya llegamos a niveles funcionales que son más de corto plazo. O sea, ¿qué tengo que hacer yo en este semestre? ¿Qué tengo que hacer durante el mes? Entonces, deberían estar siempre los 3 niveles
muy alineados, a partir del gran paraguas corporativo, ya yéndonos al negocio mismo, con las distintas funciones que va desarrollando la organización. Entonces, reciben estos nombres, la planificación estratégica, que es de largo plazo, que es esta que se hace a nivel corporativo, ¿no? El gran paraguas. Tenemos la planificación táctica, que es una planificación, como les decía, a menor plazo, ¿no? Ejecutar proyectos en concreto, áreas particulares. Y ya la planificación operativa, ¿no? Entonces tenemos planificación operativa, táctica y estratégica, ¿no? Esos son los tres niveles que hay en esta función de la administración que se llama planificación. Entonces, uno lo va definiendo, y aquí uno deberían, como les decía, ya aprender o a tener claridad de que esto, por ejemplo, se hace con un análisis FODA más un análisis PEST, generar las estrategias de largo plazo. Después ya vienen estrategias a nivel de negocio. Aquí lo que se hace, te pueden usar las mismas herramientas y se definen algunos conceptos que aparecen en la planificación estratégica: la misión, la visión, las políticas de la empresa, las políticas de la empresa. Sí, son de alguna manera los lineamientos a nivel del negocio que me van a dar un foco hacia dónde debo dirigirme. Si la misión de la organización es tener clientes satisfechos, bueno, todas las labores deben ser hacia ese foco. Si yo quiero tener clientes satisfechos, más transparencia organizacional, hacia allá tiene que ir el foco. Entonces, y a nivel funcional ya vienen programas, presupuestos anuales, cómo lo voy a lograr, ¿no? Entonces, funcionan con distintos grados de temporales en el tiempo, ¿no? El presupuesto funcional, el presupuesto anual, los presupuestos de la compañía y ya presupuestos que se van consolidando entre las distintas áreas, ¿no? Los presupuestos consolidados. Eso es lo que yo les planteaba. O sea, uno trabaja, las empresas trabajan en general con planes estratégicos que finalmente lo llegan a con qué recursos lo voy a lograr, ¿no? Presupuestos eventualmente. Algunas definiciones que aparecen acá, que es bueno que las conozcan, en el ámbito de la planificación estratégica. Una de ellas es la visión. La visión viene siendo un sueño, ¿no? Generalmente puede ser una utopía, ser los líderes a nivel mundial, ¿no es cierto?, en innovación. Ser los líderes a nivel mundial o ser el número uno en costo. Entonces, generalmente es un sueño que puede que cueste llegar, o a lo mejor no se llegue en el largo plazo, pero es hacia donde yo quiero ir. O sea, yo quiero ser el mejor ingeniero en tal área, ¿no? Yo quiero ser el mejor profesional, y uno trabaja en el día a día para hacerlo bien. Puede que a lo mejor nunca se reconozca, nunca existe un ranking, pero yo, o la persona, en este caso, se esfuerza día a día para cumplir su visión, su sueño. Ahora, para tratar de cumplir ese sueño, tiene que actuar. Tiene que actuar de una manera, y ahí aparece el concepto de misión, la misión empresarial. O sea, ¿cómo tengo que actuar yo para cumplir el sueño, como para cumplir mi visión? Entonces, la misión es una declaración de accionistas, dueños, dueñas, que busca cuál es el propósito de la empresa para cumplir, ¿no es cierto?, para materializar la visión. Entonces, ¿cómo vamos a satisfacer a los clientes, a los usuarios, a los stakeholders? ¿Cómo van a ser nuestros productos o servicios? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Cuál va a ser el alcance geográfico? Entonces, generalmente la visión es una declaración también de intenciones un poco más extensa que la visión. Entonces, hay que tener en consideración esas dos definiciones, porque después de eso se desprenden ya
bueno, aquí yo me salto un poco, se pueden desprender las políticas de la empresa. Las políticas, las declaraciones, ¿no es cierto?, de intenciones, la política de calidad, la política de seguridad, ¿no? O sea, entonces la política, no sé, de ética, ¿no? O sea, vienen distintas declaraciones que se pueden desprender, ¿no? Pero para llevar esto a la práctica, aparecen los objetivos de la organización. Los objetivos de la organización, eh, ¿cómo quieren, cómo quiero yo que sea la empresa? ¿No? Ese es el aspecto. Entonces, tenemos acá, bueno, primero la visión, perdón, la misión, y aquí tenemos los objetivos. ¿Cómo quiero cumplir, ¿no es cierto?, lo anterior? El objetivo se traduce en un verbo que es mucho más concreto: capacitar a todo el personal, innovar de manera permanente, disminuir los defectos de los productos, ¿no? Aumentar la satisfacción del cliente, ¿no? Mejorar el ambiente laboral. Se aparecen ahí una serie de objetivos que después se van a transformar ya en cosas más concretas, o sea, metas, en indicadores, plazos responsables que van a tener que ejecutar en la parte ya de organización, en las otras funciones. Entonces, aquí si se fijan, estos objetivos de la organización van a tener objetivos del día a día, de la semana, del mes, del semestre, ¿ya? Objetivos anuales, objetivos de mediano plazo, hasta 5 años, y bien objetivos que pueden ir más allá, que son objetivos de largo plazo. Eso son elementos que se tienen que ir definiendo. O sea, es un trabajo no menor que hay que hacer dentro de las organizaciones, que hay que pensar para ver hacia dónde queremos avanzar, hacia dónde queremos llegar. Bueno, ahí hay algunos elementos, cuando uno fija objetivos, para que les quede claro, ¿no es cierto?, a tener presente, ¿eh?, dentro de las responsabilidades del empresariado, por ejemplo, cuál es la responsabilidad ante los accionistas, qué quiero lograr yo, cuál es la responsabilidad del desarrollo técnico, ¿no?, de equipamiento, los trabajadores, trabajadoras, ¿no?, la responsabilidad de los consumidores, de los usuarios, o sea, las responsabilidades de la empresa con los usuarios, los productos que quiero entregar, la calidad que quiero entregar con los productos y los servicios. Ya, esto también es importante, también se desprende de estas declaraciones estratégicas, los valores. ¿Cuáles son las convicciones de la empresa? Nos comprometemos a no contaminar, nos comprometemos a tener un buen ambiente laboral, nos comprometemos con la comunidad, nos comprometemos, como les decía yo, con la transparencia de la información. A veces pueden parecer cosas obvias, pero uno puede decir, bueno, no queremos ser una empresa que actúe fuera de lo legal. O sea, sobre todo con casos en los últimos 5 años que a nosotros nos han sorprendido, ¿no es cierto?, a todos nosotros, casos de colusión, casos de aportes a la política, gastos, ¿no es cierto?, que a veces rondan en la coima, en el pago, ¿no es cierto?, de un monto a un senador, senadora, para que vote una determinada ley a favor de un sector. Me pongo de acuerdo con todas las empresas del sector para fijar un precio, colusión del papel higiénico, colusión de pollo, colusión de farmacia. Deja mucho que desear y eso hay que tener cuidado. Entonces, yo en algún momento vi una página web de una empresa X que aportaba mucha plata a la política con estas facturas falsas, ¿no es cierto?, ideológicamente falsas, con nombres que le colocan, y tenían un código de ética en su página web. Y después aparecían donando dinero en la Teletón. Entonces, esas inconsistencias no se pueden dar. No se pueden dar. Primero, bueno, obviamente que aquí hay que castigar fuerte a las empresas que no cumplen con ciertos códigos de ética y que, claro, la ley generalmente ampara un poco porque no hay castigos ejemplificadores a quienes
validaron ese tipo de acciones. Pues nos mandan a hacer un curso X de 20 horas y se acabó el problema. Eso obviamente no genera ningún impacto en otros empresarios y probablemente después se vuelve a repetir. Ahí hay harto que hacer también. Entonces los objetivos de la empresa, hay distintas formas de hacerlo. Hay muchos focos en donde quiero yo apuntar a los objetivos, cómo quiero que me vean los clientes, qué tipo de innovación, la productividad, los recursos, rentabilidad, ¿se fijan? La responsabilidad, lo que estábamos hablando, los compromisos éticos, las actitudes, cómo voy a hacer con los trabajadores, la responsabilidad social. O sea, objetivos pueden aparecer por montones. Y eso hay que definirlo y tienen que estar alineados con la estrategia, tienen que estar alineados con la visión, con la misión de cualquier organización. Dentro de los objetivos hay que tener presente de que estos tienen que ser concretos, deben servir para medir, para después controlar. No puedo dejar objetivos ambiguos. O sea, si yo quiero lograr satisfacer al cliente, bueno, ¿qué significa eso? ¿Cuántos reclamos como meta? ¿Cuántos clientes me recomendarían? ¿Qué porcentaje? Así que eso es relevante. Tengo que definir objetivos que sean medibles. Si no los puedo medir, no sirven. No sirven porque no voy a poder controlar. ¿Ya? Así que hay distintos elementos aquí respecto del concepto de objetivos que hay que tener claro. Bueno, la segunda fase del proceso administrativo es la parte de organización. La organización. Un segundo, vamos a darle el pase a un alumno. Bueno, y en este caso, cuando hablamos de organización, aquí aparecen una serie de elementos en esta segunda etapa del proceso administrativo, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? En la etapa de planificación soñamos, ¿no es cierto? Y dijimos, ya, nos gustaría hacer esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la etapa de organización, en este caso ya es ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces aquí hay que pensar en el trabajo que hay que hacer, en los procesos, en el personal, con qué recursos contamos. O sea, yo no puedo tener una planificación que no la puedo ejecutar. Entonces, yo tengo que hacer planificaciones que sean realistas. Si yo quiero ser el número uno en el mercado y quiero ir a exportar, bueno, tengo que tener una estructura que me permita exportar, que me permita llegar a otros mercados, que tener la tecnología, tener el personal, ¿no es cierto?, tener los fondos, los recursos para lograr eso. Así que hay que organizar cuáles son las tareas que tengo que hacer, cuáles son los planes, hacia dónde queremos ir, cómo. Entonces hay una serie de elementos que hay que tener en consideración. Acá, lo que vimos nosotros dentro de las funciones de la organización, aquí viene la parte de la estructura. Aquí empiezo a armar la estructura organizacional, las áreas de producción, las áreas de recursos humanos. Entonces, en la parte organizacional también es harto el trabajo. Bueno, en las grandes empresas todo esto hay equipos de personas que van realizando cada una de estas actividades. Entonces, de tal forma de tener claridad de cómo, acuérdense que las organizaciones son un conjunto ahí de procesos, dominar la complejidad que hay dentro de la empresa. Bien. Así que eso es la parte organización. Se definen las distintas unidades, como decía yo, el organigrama de la empresa, algunos dilemas que hay que resolver, por ejemplo, qué tan centralizado o no va a estar esta organización. Acuérdense que van a haber cosas positivas de la centralización, cómo van a ser las decisiones, quién las va a tomar, cómo van a ser los distintos grados de formalización que hay que hacer. Entonces, no es menor esta tarea. Bueno, ahí hay distintos aspectos de cómo hay que organizar a la empresa. Entrando en lo que habíamos visto anteriormente, qué tipo de enfoque, ¿no?
Sí, aquí hay una combinación entre el enfoque, bueno, las empresas son un sistema cerrado, o sea, perdón, un sistema abierto, eh, en donde interactúan las distintas áreas, el enfoque sistémico, la contingencia, el enfoque de contingencia, bueno, se le adaptándome, ¿no es cierto?, a los distintos cambios. O sea, hay que ver en qué grado ahí y qué enfoque le vamos a aplicar. Esto es como la lectura que ustedes hicieron de la administración ayer y hoy, cuando yo les decía, bueno, seleccionen un enfoque, un modelo, cómo lo aplicarían, por qué. Se fijan, ahí es una parte de lo que ustedes trabajaron. Así que eso es lo que se va viendo en esta parte de organizar. Así que hay distintas formas de verlo. Va a depender mucho del tamaño de la empresa, del tiempo, el ciclo o la madurez que pueda tener la organización, si el proyecto es nuevo, ¿no es cierto? Si es una ampliación, si es una mejora, si la organización, ¿no es cierto?, ya está en su periodo de cierre. O sea, si es una fusión, si es una adquisición, se fijan, son muchas situaciones que hay que analizar. Como yo les decía, el tamaño, empresa pequeña, grande, mediana, si tiene una sucursal, si está en distintos lugares geográficos. Tenemos el concepto de la cultura también, la cultura organizacional, las personas, cómo se va a trabajar. Eso también es relevante. Conversaba hoy día con un estudiante de posgrado que da su examen y estaba haciendo todo un cambio, por ejemplo, de la automatización dentro de una faena minera. Entonces, uno de los principales aspectos o dificultades que hay ahí cuando uno genera este tipo de cambio es la cultura, son las personas. Entonces, la ventaja que él plantea es decir, no, es que este es un proyecto que parte de cero, por lo tanto, yo tengo que crear la cultura. Y si yo parto con procesos automatizados, tengo que traer personas que estén acostumbradas a trabajar con personas automatizadas, que es distinto a una organización que lleva 20 años trabajando y le digo ahora al operador, por ejemplo, de un camión, mira, ahora su trabajo no va a estar en la cabina del camión, no va a estar ahí adentro de la mina, no va a estar en el cerro. Su trabajo va a ser en Santiago, en una oficina, con una pantalla de computador y un comando para poder manejar ese camión que va a estar a 200 kilómetros de usted. Claro, y en invierno, mire, la oficina va a tener aire acondicionado, va a tener una silla muy cómoda, qué sé yo. Entonces, generalmente hay personas que puede parecer excelente, pero se pueden resistir, y eso es resistencia al cambio. Entonces hay que tener cuidado también con los distintos modelos, tipos de organizaciones. Ya, bueno, y aquí los problemas que hay que resolver. Hacer el trabajo muchas veces con la gente que hay, definir quién va en cada puesto. 21:30. A veces la incompetencia, me refiero a personas que no quieren aportar, no es tan sencillo, ¿no es cierto?, avanzar, no se quieren capacitar y eso genera incompetencia o no competencia. Esta responsabilidad, como les decía, desarrollar las competencias del personal. O sea, siempre también hay que dar la posibilidad de que las personas se reinventen. Y yo no puedo decir, mire, va a cambiarse a todo para afuera, viene gente nueva. No, acá hay que siempre dar la primera opción es de desarrollo, de reinventarse cuando generamos cambios que pueden ser muy bruscos. Bien, ya pues, no sé si hay alguna consulta hasta acá, alguna duda para dejar hasta acá la sesión de hoy, así nos quedan un par de puntos nomás, dirección y control para la sesión de mañana. ¿No? Profesor, Sí, dígame, Norma. me quedó como una pregunta. Es, por ejemplo, cuando las empresas están en las bases de la misión. Si están, ¿cómo se llama? Ya tuvieron la visión, ahora van a ejecutar para poder lograr lo que se están proyectando. Claro.
la canalización de información o cómo se canaliza podría ser un factor que les pueda jugar en contra, no canalizar bien, Sí, por ejemplo, algún proceso, algo que sea importante que les pueda repercutir dentro de la operación. sí, por supuesto. Mire, generalmente los procesos de planificación estratégica, esto de acá, la visión y la misión, se desarrollan en ciertos niveles, niveles que uno puede decir, niveles gerenciales, en niveles gerenciales. De aquí también se pueden desprender las políticas de calidad, como le digo, políticas de seguridad. Pueden haber, acá también se pueden desprender lo que son los valores de la organización. Pero generalmente a estos niveles no participa toda la empresa. Se participan a nivel de jefatura, son grupos reducidos que van generando estas definiciones estratégicas. Después, cuando yo voy bajando a distintas áreas, justamente hay que ser súper claro cuando uno define, por ejemplo, defino objetivos, acá defino planes, ¿ya? Cuando defino los planes, yo tengo que ser muy claro de poder bajar esa información a todos los niveles. ¿Mm? Por ejemplo, cuando uno implementa un sistema de gestión de calidad, vamos a irnos por ese lado, uno de los elementos esenciales de un plan de calidad es que la política de calidad, la política acá arriba, la conozcan a todo nivel. Entonces uno va y le pregunta a un operario, ¿no es cierto?, que está ahí en el día a día, al lado del equipo, qué sé yo, ¿usted conoce la política de calidad? ¿Sabe cómo contribuye a esta política? Y lo tiene que saber. Y lo tiene que saber. Entonces, eso pone un desafío no menor de cómo yo bajo la información a los niveles más operativos. Lo que yo le decía, puede que yo no me sepa la misión de la compañía, no me la puedo recitar, no me la sé de memoria, pero yo tengo claro, por ejemplo, que mi trabajo aporta en términos de ir al cero defecto, ¿sí? Tener cero defecto. Entonces, al operario que uno le pregunte, todo el mundo está clarito que hay que trabajar o hacerlo bien a la primera. Y eso, si uno va después al nivel superior, se da cuenta que la visión es, por ejemplo, la excelencia operacional. ¿Mm? La excelencia operacional. Y que puede que el término oficial no lo conozcan todos, pero todo el mundo sabe acá abajo que hablamos de cero defecto. Cero defecto. Y eso traducido perfectamente cero o excelencia operacional. Si yo no logro esto, que las personas transmitan, efectivamente esto queda en un cuadro, se ve bonito, ¿no es cierto? Ahí en la empresa, y aquí firma el gerente general y está toda la declaración, bla, bla, bla. Pero acá abajo, en general, no entienden, no saben, les da lo mismo el trabajo. Yo les quería comentar aquí, y esto se da mucho más encima cuando trabajamos con proveedores o terceros, porque a veces los terceros puede que no estén muy comprometidos con las declaraciones estratégicas de la empresa. Una experiencia me pasó esta semana con un servicio que yo contraté para que me hicieran una instalación de un califón en la casa. Y claro, pues lo hace un tercero. O sea, yo compro el califón en una empresa grande, ¿no es cierto?, del hogar, y, y quien hace la instalación, pago la instalación, viene un tercero, ¿no? Una empresa tercera. Es como lo mismo que hacen las empresas de cable, quien viene a instalar es un operador tercero. Si este tercero no está comprometido y no sabe, finalmente yo no tengo idea cómo se llama esta empresa de tercero, pero yo sí voy a ir a la empresa madre. Si ellos no fueron capaces de transmitirle el cómo quiero que trabajen los terceros, finalmente uno queda con una mala imagen acá arriba. Acá arriba, eso también es un problema, es un problema. ¿Qué pasó con el califón? Que a mí me prometieron que iba a llegar entre 9 y 12 del día a hacer la instalación. En concreto llegaron a las 16:30 con un ánimo de esos que, puros problemas. O sea, para mí, que lo único que querían era no hacer la pega. Esa fue la sensación.
Y se fueron. Bueno, dijeron que no era factible técnicamente, que no sé qué, y se fueron. Y dije, ya, ok, voy a devolver la plata. Nunca más se contrata. ¿Sí? Y acá hoy día me llegó el correo. Cuéntenos cómo fue el servicio que recibió. ¿No? Encuesta. Y segunda vez que me pasa, además. Otra vez nos pasó con otra de estas empresas del hogar grande para arreglar un baño y dijimos, ya, probemos con la empresa que venga a instalarnos ellos mismos, que venga a instalarnos todo lo que compremos para el baño. Y claro, mandan un tercero y el tercero seguramente empezó no, no queremos, no entregan un buen servicio, que es lo que promete la empresa grande. Entregamos un servicio de calidad, sin problema, garantizado, etcétera. Pero finalmente acá abajo no corre, no fluye el mensaje. Las empresas de cable, cuando vienen acá, al lado de donde yo vivo, a instalar, dejan todo sucio afuera, no limpian, cuando instalan un cable, qué sé yo. Y estamos hablando de empresas gigantes. Entonces uno queda con la imagen, oye, bien cochinos son tus contratistas, no son capaces de llevarse los restos de cable, de nada. Y cuando van a cortarte el cable ni siquiera te avisan, te das cuenta que, no, si son 15 minutos nomás. Entonces, es complicado. Eso es un desafío. Siempre van a encontrarse con esto, que no llega, en alguna parte del camino hay cortes, ¿no? Y no llega a veces a toda la organización. Es un gran desafío y lo resuelve muchas veces los sistemas de gestión de calidad. Los sistemas de gestión de calidad obligan a las empresas a que estén todos alineados con la política de calidad. ¿Mm? Bien, Norma, no sé si queda todo bien. ¿Sí? ¿Aló? ¿Estamos ok? Sí, profe, gracias. Ya. Bien, voy a dejar hasta acá, voy a cortar entonces la grabación.